Soy Sandra Rodríguez, la primera bailarina clásica, académica, de danza académica de Venezuela. Nací el 17 de marzo de 1947 en el Prado de María, el cementerio de Traje Sánchez y compañía. Mi infancia, a los 6 meses de haber nacido, mis padres, que se llamaban porque ya murieron, Rosario Adelaida del Carmen de Trujillo, y mi padre Leonidas Rodríguez Salazar, que era escritor. Ellos me llevaron, a los 6 meses de haber nacido, me llevaron a Carúpano, allá en el estado Sucre, porque allá estaba mi abuela, es decir, la madre de mi padre. Y ellos querían que mi abuela me conociera, pues. Y pasaron ahí hasta que cumplí casi los 3 años. A los 3 años regresé. Pero en Carúpano yo tuve una infancia como muy divertida, ¿no? Porque ahí quedaba justo la playa Guayacán y tenía muchos amiguitas y amiguitos y nos las pasábamos jugando. De ahí fue donde me nació esa apetencia por los chipichipi y los camarones. Los camarones me picaban en las piernas, primero me daba miedo, en fin. Y después, al regreso a Caracas, mis padres notaban que yo nunca apoyaba los talones. Siempre andaba así de 3/4 de media punta. Y siempre como saltandito, ¿no? Y todos los domingos, los sábados y los domingos, me despertaban con música clásica. Había un radiofilco enorme. Bueno, yo era chiquitica, ¿no? A los 3 años de edad. Y el radiofilco me parecía un monstruo grandísimo para mí. Entonces ponía música clásica. Y yo recuerdo que yo me paraba de la cama y me sentaba frente a ese radio a dirigir una orquesta imaginaria, así con las manitos. Y mi padre decía, ¿y cómo sabe ella que eso se dirige? Bueno, en fin. Y un buen día me paré de dirigir esa orquesta imaginaria y me puse a bailar. Entonces ellos me preguntaban, mira, Sandra, ¿qué estás bailando? Ciñe, 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 le decía yo. Y cuando cumplí los 4 años, porque en aquella época no había televisión en Venezuela, entonces me llevaron a ver una película, no me acuerdo en qué cine, por aquí en Caracas, donde era rusa la película, donde pasaban esa coreografía que yo había bailado cuando tenía 3 años. Y se llamaba La muerte del cisne, no ciñe, como yo decía. Ahora ellos empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo esta criatura sabe que así se bailaba o se baila la muerte del cisne? Y empezaron a hacerme unas pruebas, rodeada de muchas personas, a veces 50 personas, y empezaban a preguntarme cosas. Y pues yo la contestaba en mi lenguaje infantil, que dónde estaba yo antes de nacer. Y yo decía aquí en la mente, aquí. En la mente, me decían ellos. ¿Qué es la mente? Decía yo. Entonces, en la mente de mi papá y de mi mamá. Y así, bueno, después hacían sesiones con música y me ponían a bailar. Mi mamá me compró un par de zapatillas de punta negras con unas cintas inmensas. Y yo, sin saber nada, yo me ponía esas zapatillas de punta, me las amarraba a mi mamá y yo salía a bailar en puntas con la música que me ponían y yo hacía mi propia coreografía. Y después me llevaban al centro Gran Fraternidad Universal, ahí en Manicomio se llama esa zona, donde quedaba el centro de la Gran Fraternidad Universal, y ahí iba mucha gente, muchos de los cuales ya cuando yo crecí eran grandes actores como
ahora no recuerdo los nombres, pero de ahí salieron grandes actores de televisión y después de cine. Y fueron directores del Teatro Municipal también. Y bueno, yo bailaba para todos ellos. Desde esa edad, desde los 3 años, ya yo tenía ese contacto con la danza, o eso era una cuestión natural. Y me cuentan mis padres, bueno, yo lo recuerdo también, que no fue sino hasta los 11, 12 años que yo empecé a bajar de esa media punta tan alta y ya era como medio pie, siempre con el talón levantado y siempre brincando, muy inquieta. A los 6, cuando cumplí los 6 años de edad, mis padres me inscribieron en la escuela primaria, es decir, en el kindergarten, se llamaba así antiguamente, no preescolar como ahora, Gran Colombia, la escuela Gran Colombia. Y ahí hice toda mi escuela primaria. Y me divertía muchísimo ahí. Por fin teníamos una maestra de baile, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco, Madame Puig creo que era, o algo así. Y bueno, ahí empecé ya a tener más o menos un contacto más riguroso, pues. Era 1 o 2 veces por semana. Después me inscribieron en una academia, la Academia Nena Coronil. Ya empecé formalmente con maestros que ella traía de Inglaterra, de Estados Unidos. Cuando cumplí los 7 años, me inscribieron en la Academia Interamericana de Ballet, porque las hermanas Contreras, Irma y Margot Contreras, se separaron de la Nena Coronil y formaron esa academia. Irma se fue a París junto con Vicente Nebreda y Henry Danton, creo. Y bueno, yo empecé ese contacto ya riguroso de 2 y 3 veces por semana en la Academia Interamericana de Ballet. Mientras tanto, yo terminaba mi escuela primaria. Recuerdo mis amigos siempre, yo era muy bochinchera, pues me encantaba jugar. Tenía siempre a mis hermanos que me acompañaban en los juegos, me llevaban al ballet. Mi hermano Gilberto, que ahora es un gran biólogo muy famoso aquí, tiene 3 PhD en una maestría que las hizo en Londres. Siempre me acompañaba al ballet, me encantaba tumbar mangos y comérmelos todos junto con él, y ahorrábamos el pasaje para tumbar mangos y regresar a la casa, pues, y aquellos dolores de pierna de tanto caminar, y entonces mi mamá le pegaba a mi hermano por eso. Y a mí me daban masaje con querosén en las piernas, y así me curaban, o me aliviaban los dolores. El otro hermano, Luis Enrique Payares, mi mamá lo puso en la naval, y pasó algunos años en la escuela naval y llegó hasta África con la naval. Creo que era el buque escuela, no sé, algo. Y también otro hermano, Alfredo Payares, porque mi mamá fue casada 2 veces. Y el hermano mayor, Gonzalo Payares. Y mi hermana, que fue prácticamente la que me crió, porque mis padres eran perseguidos por la dictadura, acuérdense de eso, de Marcos Pérez Jiménez. Entonces ella tenía que trabajar escondido y se iba desde muy temprano y regresaba en la madrugada. Y siempre tenía que vivir escondida. Nosotros la escondíamos en el closet del escaparate. Y venía la Guardia Nacional. Entonces quien se encargaba de mí era mi hermana Gladys. Y mi abuela, por supuesto, Juan Evangelista Hermosos Blancos, Piaras Hidalgo Fuente, se llamaba mi abuela. Y por supuesto descendiente de los Piares, de los Hidalgo, de los Fuentes, de los Blancos,
sea, de los héroes de Venezuela. Y más adelante, cuando ya nos mudamos a los Jardines del Valle. Después del cementerio fuimos a Los Rosales, de Los Rosales fuimos a los Jardines del Valle, justamente a la calle 14, donde nació Nicolás Maduro, donde vivió Nicolás Maduro. Y ahí entré al Pedro Emilio Col, primero hasta el segundo año. Pero ya en el segundo año, como ya yo se me veía pues que estaba desarrollando una técnica cercana al prodigio, las hermanas Contreras le pidieron a mis padres que por favor me pusieran en el Liceo Andrés Bello. Ya yo tenía el cupo conseguido en el Liceo Andrés Bello, y de ahí me quedaba cerca a la Academia Interamericana de Ballet, y me venían a buscar en carro y me llevaban, ahí almorzaba, inclusive dormía, y los fines de semana regresaba a mi casa, hasta que definitivamente ya pisando el tercer o cuarto año, a los 14 años o a los 15 años, definitivamente yo me mudé a casa de la Academia Interamericana de Ballet de Margot Contreras. Y a los 17, me mudé a la casa de la directora del Ballet Nacional de Venezuela, Irma Contreras. Allí ya yo había terminado el bachillerato aquí en el Liceo Andrés Bello, y tenía que escoger, porque ya me estaban asignando roles, papeles principales, y ya a los 18 años ya yo era primera bailarina del Ballet Nacional de Venezuela. Había desarrollado un porte de brazos muy bello, pues, que fue lo primordial después en mi carrera, más adelante, ¿no? En los Estados Unidos y en toda Europa. Y a los 20 años, 19, 20 años, me fui a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos yo, claro, con pasaje de ida, porque no tenía de regreso. Mi meta no era Estados Unidos, mi meta era Europa, pero el pasaje me alcanzaba solamente hasta Nueva York. Y recuerdo que pagué la mitad y me fui en stand-by con una amiga mía, Laura Prieto, que también es bailarina, pero ella ahora es maestra de jazz. Fabulosa, me encanta ella. Siguió una carrera bellísima y tiene una gran escuela. Luego entré al American Ballet Theatre de Nueva York. En aquella época figuraba entre las 5 mejores compañías del mundo, sin decir cuál era la primera. Todo el mundo sabe que el Bolshoi y el Kirov de Leningrado eran las 2 mejores compañías del mundo. Después seguía el Royal Ballet de Londres. Después seguía nosotros y el New York City Ballet de George Balanchine. Bueno, entrando yo al American Ballet Theatre de Nueva York, ya a la semana estaba en Tokio, en Japón. Toda la gira por todo Japón, es decir, Tokio, Akata, Osaka, bueno, todos esos festivales de verano que siempre hay. Y recuerdo el primer día, ya cumplí los 21 años, al día siguiente de haber llegado, agarré un tren. Yo no sabía hablar japonés, ni inglés, ni nada, de casualidad español, y no encontraba ni siquiera un solo letrero, por lo menos en letras nuestras, todos aquellos jeroglíficos para mí. Yo no los entendía, pero entonces le dije al señor del hotel que me escribiera
todo cómo llegar a Kioto, porque Kioto es conocido como la perla de Japón. Bellísimo, todo en miniatura. Árboles en miniatura que se llaman bonsai. Los ríos chiquiticos, peces de 1000 colores, pero por montones. Y yo estaba así como embelesada, fascinada. Visité todos los templos que tienen más de 5000 años de antigüedad. El templo de oro, el templo de piedra, todos esos templos. Y en la noche, bueno, cogí mi tren y regresé. Policías me ayudaron. Eso solita. Yo había, al día siguiente, después, yo cumplí los 21 años. Y hice esa gran gira y enseguida de regreso fui con el American Ballet Theatre a filmar una película, se llama Giselle. Use la prueba de fuego de cualquier bailarina. Si no hace Giselle, no puede ser primera bailarina. Bueno, esa era la regla de oro, no sé cómo será hoy. Entonces, la película era de Carla Fracci y Eric Brun. En aquella época, Carla Fracci era la primera bailarina de la Scala de Milán y Eric Brun era el primer bailarín noble del ballet de Dinamarca, Royal Ballet de Dinamarca. Y Tony Lander, que era la primera bailarina de Dinamarca también. Bueno, entonces así conocí yo España. Esa película duró casi un mes de filmación, no recuerdo. Sí, casi un mes. Después de ahí regresamos a Estados Unidos, tuvimos un tiempo libre y en fin, así transcurrió y eso eran giras y giras y giras. Y cuando no había gira, entonces nos asignaban pequeños grupos con los cuales girábamos también todos los Estados Unidos. Donde no llegaba el American Ballet Theatre, porque los teatros eran muy pequeños, ahí íbamos los pequeños grupos. Y a mí desde pequeña, desde muy joven, a la gente que se destacaba, era parte de la formación como comenzar lo que era el reggiserato, o sea, empezar a enseñarle a otros bailarines roles que uno había hecho y que conformar grupos, o sea, ya rondeando la dirección artística. Así lo van preparando a uno. Lo que es la dirección de escena, escoger los vestuarios, organizar una gira, pagar los hoteles, pagar los viáticos, repartir las partituras, escoger los vestuarios, los aviones, los hoteles, en fin, todo lo que implica pues la dirección general y artística. En todo eso lo van formando a uno desde el principio. Eso era en el American Ballet Theatre. Después, American Ballet Theatre siempre traía coreógrafos invitados de muchas partes del mundo. Y con esa compañía también girábamos por toda Europa. Como ya dije, Japón, en el lejano oriente, pero también Europa, Londres, Atenas, Creta, una isla de Atenas. Recuerdo que una vez nos quedamos varados porque los pasajes eran stand-by y yo me fui así, pidiendo cola en un avión sin saber para dónde iba. Lo importante era salir de esa isla y pisar tierra firme para después agarrar cualquier avión de un aeropuerto grande y así regresar a Nueva York. Hay gente que tomó un mes, hay gente que tomó mes y medio. Yo tardé 10 días, o sea, batí récord. Cuando yo estoy montada en el avión, yo digo, Dios mío, ¿y para dónde irá este avión? Bueno, y aterriza el avión. Y cuando yo veo aquel aeropuerto, Dios mío, casi me da un infarto, una belleza de aeropuerto.
Entonces nadie hablaba inglés, ni español menos. Cuando yo llego a la taquilla pues de inmigración, digo, por favor, yo no hablo inglés. Empecé a llorar porque yo estaba asustadísima. Y me llevaba un compañero mío que era menor de edad, menor que yo tenía, ¿qué?, 22 años y él tenía, ¿qué?, 18. Pero él tenía licencia para manejar. Y yo le digo, señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Yo necesito llegar a Nueva York. Y le enseño el pasaje, le cuento, ellos tenían traductores. Usted está en Estambul, Turquía. Ay, Dios mío. Pero es una maravilla de aeropuerto, una belleza. Quedé impactada. Dormimos en unos bancos hasta que nos consiguieron un avión para Italia. Pero ya estábamos más cerca, de allá de Turquía a Italia hay un buen trecho. Y yo, bueno, por lo menos estamos más cerca. Y ahí pernotamos como una semana, hasta que nos llegó el momento de dormir en la calle frente al aeropuerto, porque las colas eran inmensas. Aquella época, nunca la voy a olvidar, fue cuando Charles de Gaulle, mi general Charles de Gaulle, porque yo también soy francesa, por naturalización, Charles de Gaulle mandó los barcos allá a Estados Unidos para que, no recuerdo quién fue, si fue Nixon, alguien, se los llenara el equivalente en lingotes de oro, todos los billetes del mundo de dólares, para que se lo devolviera su equivalente en lingotes de oro. Y claro, al tomar esa decisión Charles de Gaulle, toda Europa se puso de acuerdo y trancaron el dólar. Y yo tenía todos mis viáticos, mis tarjetas, mi sueldo, todo en dólares. Imagínense cómo la gente iba a regresar así. Pues la gente se apiadó de mí y me dieron mi colita. Y de Italia, por fin llegué hasta el mostrador. Había gente que se montaba en el mostrador disparando con los revólveres, las pistolas. Porque había gente que tenía un mes parada allá. Y eran empresarios, gente de negocio, qué sé yo. Y no había manera de regresar. Pues a mí me dijeron, véngase por aquí, señorita. Me pasaron por una puerta, me monté en un avión, en un Caravelle. Nunca se me va a olvidar eso. Un Caravelle directo a París. Dios mío, yo, estamos más cerca, estamos en París. Estamos en París. Pero yo quiero conocer París. Y entonces agarramos el autobús del terminal y nos fuimos a pie hasta la Torre Eiffel. Y de la Torre Eiffel cruzamos ese puente y seguimos derecho hasta Notre Dame. Yo tenía apenas un suétercito puesto y aquel frío que me mataba. Total que, bueno, decidimos regresar, pedimos la cola a un carro de policía, nos llevó hasta la estación del terminal de autobús. Ahí me desmayé. Yo tuve espasmos en la espalda. Tenía ya, ¿qué?, casi 10 días sin dormir y sin comer. Paga y pesicola. Y había un 747. 7 puestos así para cada uno de nosotros. Eso venía vacío, derechito a Nueva York. Y así llegué. Así llegué a Nueva York. Y en Nueva York, bueno, ahí hubo como un mes de vacaciones, no se sabía cuándo iban a regresar, tal y qué sé yo. Por fin nos reintegramos, seguimos girando los Estados Unidos, volvimos a regresar a Europa, tal y qué sé yo. Ellos traían coreógrafos, en una de esas conocí a un coreógrafo también norteamericano, pero residente en Alemania, en Hamburgo. Él se fascinó conmigo y yo me fasciné también con su trabajo. Ya yo era primera bailarina y yo le dije, me voy del American Ballet Theatre,
quiero irme a Europa. ¿Tienes un puesto para mí? Me dijo, yo te llamo. Le di todo mi dirección y tal, y qué sé yo. Y como a los 2 meses recibí una llamada y un cable o telegrama, no me acuerdo, cable creo que era, diciéndome que había la oportunidad y que iban a crear justamente eso, la tercera sinfonía de Mahler. Imagínate, yo en aquella época era nietzscheana hasta aquí, andaba con el Zaratustra debajo del brazo y casi que dormía debajo del almohada con el Zaratustra. Toda la obra de Nietzsche la había leído ya. Era la tercera sinfonía sobre los poemas de Nietzsche. La tercera sinfonía de Mahler sobre los poemas de Nietzsche. Y a mí me tocaban las dos partes más importantes, pues. Bueno, entonces la primera entrevista, justo una semana antes del estreno, recuerdo que me preguntan, pues, cuál es mi interpretación de esos poemas sobre Nietzsche. Y yo, ducha en eso, yo hablé tal cual, y además que yo era nietzscheana. Entonces me pusieron el titular, así habla Zaratustra, y así me quedé. Todos los compañeros y la gente me llamaba Zaratustra. De hecho, tengo un blog en día de hoy que se llama Zaratustra.blogspot.com, y también una página web que se llama Así habla Zaratustra en Facebook. Justamente cuando estoy en pleno desarrollo de la tercera sinfonía de Mahler, bueno, recibo la noticia de aquí de Caracas que, bueno, vamos a montar, a formar el Ballet Internacional de Caracas con Vicente Nebreda. Bueno, ya yo era amiga de Vicente desde Nueva York. Y pues nos juntamos y sí, fundamos la compañía, y con esa compañía giramos toda Europa. Llegamos todo el continente americano, desde arriba de Canadá hasta abajo, hasta la Patagonia, y toda Europa. Mientras tanto, yo también tenía que hacer lo de Alemania, porque yo era estrella invitada permanente. Entonces trabajaba 7 meses allá, pero no seguidos, intercalados, para poder cumplir con 5 meses aquí, también intercalados. Muchas veces me tocaba girar con el Ballet de Hamburgo, esperar en París al Ballet Internacional y seguir con el Ballet Internacional otra vez el mismo recorrido, o por otros países, otras ciudades. Yo llegué a trabajar en aquella época 16 horas diarias. Llegué a tomar 54 aviones anuales de 52 semanas que tiene el año. Bueno, aquello era un desastre, porque al final ya yo no sabía ni dónde estaba, qué ciudad, cuál era el hotel y cuál era el teatro. Me confundía toda. Las llaves, me metí en un cuarto que no era, en un piso que no era. Eso es un desastre total. Un día llegué a perder la identidad. Digo, agarro el avión. ¿Para dónde va? Yo dije, ay, yo no sé. Espera un momento. ¿Cómo se llama usted? Y no sabía cómo me llamaba. Tuve que sacar la cédula, la cosa, la carta de identidad. Y por fin supe para dónde iba. Entonces, bueno, son anécdotas. Ustedes me pidieron anécdotas de mi vida, ahí van. Y en ese trajinar, un buen día, hubo como un clash de concepción artística. Yo venía de una formación del American Ballet Theatre y después toda la escuela europea, por supuesto. O sea que mi visión de lo que
cómo se lleva una compañía? ¿Cuál es la diversificación que debe llevar una compañía y cómo manejar a los bailarines para su desarrollo, autodesarrollo, autorrealización? Porque la danza, al fin y al cabo, ¿qué es? Un vehículo de autorrealización. Por la danza uno aprende millones de cosas. Yo llegué a la física cuántica y a la cosmología actual. Y por ahí fui a la mitología, y de la mitología salté a la geología y a la antropología y a la etnología y a la trulología, porque es un conocimiento total del universo o de la naturaleza, que es lo mismo, la naturaleza humana. Yo sabía, solamente al montarme en un taxi, por la mirada en el retrovisor, de qué país era el chofer. Nunca fallé, nunca me equivoqué. Pero eso te lo da ese trajinar, ese conocer, ese contacto permanente con distintas idiosincrasias, distintos pueblos, costumbres. Recuerdo un libanés. Usted es del Medio Oriente, ¿verdad? Me dice, sí, ¿de qué país? Pero él me habla en inglés. Digo, Líbano. Pero ¿cómo lo sabe? Por la mirada. Esa mirada inconfundible de Khalil Gibran. Poética. Eso es inconfundible. Triple rango de pestañas. Eso es típico libanés. También sé distinguir un filipino de otro indonesio. En fin, por el tono de la voz, por la mirada. Sé cuando es un japonés y sé cuando es un chino, porque mucha gente dice, no, eso es cantonés, no, que eso es chino, no, que eso es japonés o qué sé yo. No. Yo ahí sí soy muy certera. Bueno, hubo un clash entre Vicente Nebreda y yo de concepción artística de cómo se debía llevar una compañía, y nos separamos. Fue cuando nació, yo fundé el Ballet Nuevo Mundo. Voy a cumplir 33 años de vida con el Ballet Nuevo Mundo, triunfando otra vez por el mundo entero. Tengo ya varios años que no giro, porque me comprometí aquí con el gobierno cuando en vida de Hugo Chávez, él me ayudó muchísimo con programas integrales de danza para las escuelas bolivarianas, y inauguramos juntos los centros que él mismo me ayudó a construir, uno aquí en Caracas y otro en Maracay, y formé muchos núcleos de danza. Nosotros llegamos casi 1 millón de personas. Bueno, 700.000 los núcleos, pero los multiplicadores casi 1 millón, y los sensibilizados entre ellos y los sensibilizados pues casi 2 millones. Y luego me metí paralelamente con el Ministerio de las Comunas, el mismo programa, pero ya adaptado para los consejos comunales. Bueno, ahora es la época de Nicolás Maduro. Ayer justamente hablé hubo cambios. Estos cambios repercutieron ya antes de Nicolás Maduro, habían repercutido en los programas negativamente. Entonces viene Nicolás Maduro y regresa otra vez hacia esa apertura, o sea, para continuar con esa obra en materia cultural que había comenzado Chávez y que de repente tuvo como un freno. Afortunadamente el nuevo ministro, el que se fue y el que entra, afortunadamente entendieron la importancia de darle un empuje a esto, y bueno, vamos a continuar, de eso se trata.
Bueno, estoy muy agradecida por esta entrevista a Voz de los Creadores, que está haciendo una gran labor. Por supuesto a la Casa del Artista, que nos ha tratado a todos, por lo menos a mí, y sé de otras personas también del mundo cultural que han recibido buen trato y atenciones especiales de la Casa del Artista y estos programas que está haciendo Voz de los Creadores con los premios nacionales y con otras personalidades. Y bueno, acerca del legado de mío, del Ballet Nuevo Mundo, o un mensaje para las nuevas generaciones, sería que hay que insistir, no desmayar en el empeño y aprovechar el talento que tenemos, impulsarlo con estas nuevas oportunidades que se nos presentan en esta apertura que hay. No solamente pensar en una especialidad específica, sino divulgar el conjunto de nuestros saberes dancísticos, porque no se trata solamente de la especialización del ballet clásico o del flamenco o de la danza contemporánea. No, hay que pensar integralmente y tratar de divulgarlo integralmente. Es lo que yo hice. Ese es mi mensaje, mi consejo, y espero que lo sigan.